Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy hemos terminado un sábado más, un sábado glorioso donde juntos hemos alabado el nombre de nuestro Dios y sobre todo escuchado el pan de vida, la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos llegando ya a estas horas de la noche y es un gusto poder compartir con ustedes la introducción de esta nueva lección de este último trimestre de este año. Por supuesto, del año estamos por terminar. Amigos y hermanos, esperamos que usted nos acompañe durante estos 3 meses y que juntos podamos gozarnos y poder escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta noche nos acompaña nuestro hermano Manolo Rocas y nuestro hermano Humberto Cativo. Hermano Humberto Cativo, bienvenido. Hermanos, que hayan pasado un hermoso sábado. Este día fue un día de gozo, escuchando la palabra de Dios. Bendiciones, queridos hermanos. También con nosotros, como les decía, nuestro hermano Manolo Roca está con nosotros. Bienvenido, hermano Manolo. Muy buenas noches, amigos y hermanos. Muy buenas noches, hermano Milton. Muy buenas noches, hermano Cativo. Es para nosotros un gozo poder estar compartiendo el repaso de Escuela Sabática para esta hermosa noche, el cual estamos viendo que viene titulado como Jeremías para este trimestre, ¿verdad? Y el cual también nos dice que es el llamado profético de Jeremías. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos que se queden con nosotros estudiando en esta hermosa noche. Claro, pero antes vamos a tener una oración, así que les invitamos a que nos acompañe para que juntos podamos pedirle sabiduría a nuestro Dios para poder entender esta lección para esta nueva semana. Acompáñenos en esta oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por habernos permitido un sábado hermoso, Señor, en tu presencia, en tu casa de oración, Señor. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos has dado en el transcurso del día, Señor. Y también así, Padre bendito, te agradecemos porque tú has derramado tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para podernos gozar en tu presencia. Ahora, Señor, te pedimos que puedas quedarte con nosotros, Señor, que puedas acompañarnos en el estudio de esta hermosa noche, Señor. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien pueda abrir nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, para comprender tu santa palabra. Bendice, Padre, así también a tu siervo que trae tu palabra, Señor, y a cada uno de los hermanos y amigos que a través de estos medios nos escuchan, Señor. Que podamos, Padre Celestial, realmente comprender el mensaje que tú traes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, nuevamente muy bienvenidos al estudio de esta lección. Iniciamos un nuevo trimestre, una nueva lección, por supuesto. Esperamos que nos acompañe el resto de este trimestre a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y hoy la lección número 1 de esta lección, el título es El llamado profético de Jeremías. Así que, amigos y hermanos, si usted ya tiene su lección, pues acompáñenos en este momento para poder estudiar la introducción para esta nueva semana. El versículo para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, y nos dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bien, hermano Cativo, iniciamos una nueva lección y hoy, antes estudiábamos varios profetas, varios personajes de la Biblia, y hoy iniciamos con una lección que nos dice Jeremías. Vamos en esta hora, durante estos 3 meses, estas 13 semanas, a estudiar el libro de Jeremías. ¿Qué encontramos en este libro de Jeremías? Mire lo que nos dice la misma lección. Ahora, si algún libro del Antiguo Testamento revela la realidad del deseo de Dios de que los humanos le obedezcan, fíjese, el deseo de Dios para nosotros los seres humanos es que nosotros le obedezcamos, y la tendencia humana es a no hacerlo. ¿Dónde encontramos lo que Dios anhela? Pero lo que
el ser humano hace en realidad, lo encontramos en el libro de Jeremías. Por eso dice, el tema de este trimestre, al cuadro de los grandes cambios geográficos, geopolíticos del antiguo cercano oriente, el libro de Jeremías relata el ministerio y el mensaje del profeta que con pasión y fidelidad predicaba el mensaje de Dios a gente que, en su mayor parte, no quería escucharlo. ¿Por qué es tan esencial el estudio del libro de Jeremías en nuestros días? Si usted, hermano, se da cuenta, cada vez se hace más difícil que la gente acepte a Cristo. El mundo le ofrece muchas cosas y la gente se va por ello, y a Dios lo deja relegado. Aquel que dio su vida para salvarlo, que le está haciendo el llamado para que sea salvo, la gente dice no. Prefiere las cosas que lo van a llevar a la destrucción y la muerte. Por eso es que Jeremías lloraba al ver a su pueblo, a esa gente por la cual el Señor había dado su vida desde antes de la fundación del mundo, cómo le volvía la espalda, cómo lo había sacado de dificultades, pero cómo ese pueblo duro de corazón volvía a adorar ídolos, volvía a hacer cosas que desagradaban a Dios. Nos dice más adelante, comenzando con el llamado del profeta, el libro nos lleva a tratar de décadas de historia bíblica mientras Dios usaba a este joven. O sea que estudiando a Jeremías vamos a encontrar la realidad de un pueblo que decía ser servidor de Dios, pero que en realidad no servían a Dios. ¿Será que hoy en día está pasando eso con nosotros? ¿Será que necesitamos escuchar el mensaje que Jeremías dio a ese pueblo? Y que es necesario que hoy se vuelva un presente para nosotros. Leer el libro de Jeremías es realizar una jornada espiritual que va y viene desde las profundidades más bajas de la depravación humana hasta la altura, la grandeza y la majestad de Dios. El Dios que desde esa altura clama a todos nosotros, aún en nuestra condición caída. Millitan, que tal corazón estuviera en nosotros. Así es de que vamos entonces a estudiar la lección número 1. El llamado profético de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Dónde vivía Jeremías? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué hacían sus padres? ¿Desde cuándo Jeremías fue llamado a ser profeta de Dios? ¿Qué es ser profeta? ¿Qué es un profeta? Todo eso vamos a estudiar durante esta semana. Al estudiar esta semana vamos a recibir respuesta a todas estas preguntas y muchas más. Como se dijo, el versículo de memoria.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así es de que el Señor, ¿desde cuándo dice que había llamado a Jeremías para que fuese profeta en su tiempo? Antes que te formase, dice el versículo, en el vientre te conocí, antes de que lo formara. Entonces, desde antes, dice, Él ya lo había llamado. Pero ahora, ¿de quién dependía? Dios lo llamó. Como a cada uno también el Señor nos llama. A cada uno el Señor nos llama para que seamos servidores de Dios, que seamos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Desde cuándo nos llama Él? Desde antes que nace. De la misma forma, ¿no? De la misma forma, como llamó a Jeremías, nos llama. Pero la diferencia estuvo en que Jeremías escuchó la voz de Dios. También la diferencia estuvo en que sus padres se preocuparon porque el niño que Dios les había dado llegase a conocer y amar y servir a Dios. ¿Dónde vivía la familia de Jeremías? Jeremías vivía en Anatot. Sus padres, su padre pertenecía a la familia sacerdotal. Su padre llamado Hilcías, pero no Hilcías el sumo sacerdote, porque hay un Hilcías que fue sumo sacerdote. El padre de Jeremías también tenía ese mismo nombre, Hilcías, pero no es el sumo sacerdote. Jeremías, siendo muy joven, fue llamado al oficio profético aproximadamente en el año 627 a.C., o sea, en el año 13º del reinado de Josías. Poco después, Dios ordenó al profeta que predicara en Jerusalén y por todas las ciudades de Judea. Siendo un joven, vemos aquí cuán importante es que nuestra juventud se enamore de Dios, conozca a Dios, viva para Dios, porque hoy en día Dios ha prometido tus jóvenes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Dios los va a utilizar para proclamar este mensaje con poder. Los va a capacitar, así como capacitó a este joven, Jeremías. Imagínense, Dios llama al joven Jeremías a que vaya y predique en Jerusalén y en todas las ciudades de Judea. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Israel? Tenemos que ver todo ese marco para poder comprender el trabajo que tuvo que hacer Jeremías. ¿Qué había pasado con ese pueblo de Israel? Se había apartado de Dios. Vivía como un pueblo sin Dios. Por eso es que Dios llamó a este joven para que fuese a Jerusalén a predicar. ¿Pero qué predicaba Jeremías? No predicaba del amor, predicaba amonestaciones de la apostasía que ese pueblo estaba viviendo y que Dios estaba dolido y que pronto
si no se convertían, Dios los iba a entregar en manos de sus enemigos. Vemos que dice que se regresó a su tierra natal, Anatot. Y cuando regresó a su tierra natal, sus conciudadanos se confabularon para matarlo. Pero no pudieron, porque la protección de Dios estaba con este joven. No iba a ser fácil la labor de Jeremías como un profeta. Como hoy en día no va a ser fácil ser un hijo de Dios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando la manera de destruirnos, de destruir tu relación con Dios. Cuando lo querían matar en su tierra natal, dice, se regresó a Jerusalén y predicó que el templo de Jerusalén sería como Silo, o sea, un lugar donde iban a, como un granero, como una bodega, no un lugar de adoración. Eso airó a los sacerdotes, a los falsos profetas y al pueblo en general de Jerusalén, quienes exigieron que Jeremías fuese muerto. Sin embargo, los príncipes lo defendieron. Todo esto está pasando allá en Israel. De hecho, hermano, en la lección nosotros podemos leer que dice que Jeremías no fue muy feliz. Dice, su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo y encarcelamiento. Y muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos en la dirección correcta. Entonces, ¿dónde encontramos eso que usted acaba de leer? Está en el repaso de la lección, hermano. Está en el repaso de la lección y en las notas en el repaso de la lección. En el repaso de la lección, hermano. Entonces, vemos ahí que eso tuvo que vivir. Entonces, aquí estamos poniéndolo el marco de lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre. No fue fácil para Jeremías. Ese llamado profético, por eso dicen el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él se dolía de ver cómo ese pueblo que Dios amaba le rechazaba. ¿Y qué cosas le esperaban a este pueblo por rechazar al Dios del cielo? Durante los primeros días del ministerio de Jeremías, 3 grandes potencias luchaban por ejercer la supremacía. Cuando él era joven, habían 3 superpotencias. ¿Cuáles eran? Asiria, Egipto y Babilonia. Fíjese ese cuadro. Egipto al sur de donde vivía Jeremías. Jeremías vivía, vamos a poner, en Israel. Israel está, vamos a poner, es el centro. Al sur de Israel, Egipto. Al norte se encuentra Babilonia y Asiria. Habían unas luchas tremendas en las cuales el pueblo de Israel, quisiera o no quisiera, entraba en conflicto porque los egipcios luchaban contra Babilonia o Asiria, y el campo de batalla era prácticamente la región
de lo que era Judea, Samaria y toda esa parte de lo que es Israel. El ministerio de Jeremías abarcó los últimos 40 años de la existencia de Judá como reino. 5 reyes en esos 40 años ocuparon el trono. ¿Quiénes fueron esos reyes? Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. A cada uno de ellos, Jeremías dio mensaje de reforma y reavivamiento espiritual. Y por dar ese mensaje, ¿hasta dónde fue llevado? Como dijo nuestro hermano, a la cárcel. Allí lo enviaron, lo metieron a una fosa. Allí hubiese muerto, pero Dios en su misericordia utilizó a un esclavo y sacaron a Jeremías de ese foso cenagoso. Esa fue la historia, esa fue la vida de Jeremías. Pero vemos aquí un poquito, eso es la historia hacia grandes rasgos de lo que fue Jeremías, el lugar donde vivió, el tiempo en que vivió, qué es lo que había alrededor de él, el mundo de él en aquel entonces, mundo de violencia, mundo de incrédulo, un mundo sin Dios. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿No estamos en las mismas condiciones? ¿Cuántos Jeremías el Señor quiere hoy en día? Porque esto nomás es un ejemplo para que nosotros veamos en él un héroe de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere que tú, hermano, que estás escuchando o que estás estudiando esta lección, llegues a ser también un héroe de Dios. No importa que te critiquen, no importa que los mismos hermanos de tu fe no crean en ti, busquen hacerte daño, tú mantente de parte de Dios, que de Dios vas a recibir el premio, la recompensa. Por eso nos dice: la obra del profeta, juzgada por las normas humanas, muestra solo un leve éxito. A pesar de décadas de fervientes advertencias y ruegos, la gente no escuchaba los mensajes dados por él de parte de Dios. ¿Cuáles son los mensajes que debemos de dar hoy como Jeremías? La destrucción viene. El juicio está terminando. Volveos a Dios. Dejemos de ser tibios. ¿Qué mensajes hay en la palabra? Están los mensajes de los 3 ángeles que el Señor nos está mandando para que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Vemos aquí en las notas de la hermana White cómo comienza ahí. En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel a su cometido y que se destacaría en favor de lo recto contra la gran oposición. Había sido fiel en su niñez y ahora iba a soportar penurias como buen soldado de la cruz. El Señor ordenó a su mensajero escogido: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte. Tú pues ciñe tus lomos y levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí
que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Eso fue con Jeremías en aquel entonces. Ahora, el Señor anda buscando también a Jeremías para el tiempo del fin. Jeremías que dice que se destaquen en favor de lo recto contra la gran oposición que se está levantando y se levantará en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo, en contra de los mandamientos. Jeremías había sido, dice, fiel desde su niñez, pero ahora iba a soportar, dice, penurias. Pero como buen soldado de la cruz, se mantuvo firme. Hoy en día, esa es la clase de hombres y mujeres que el Señor busca. Hombres y mujeres que no teman decir la verdad, que sean fieles como la brújula al polo. ¿Estás dispuesto? Aunque vas a sufrir. Pero el Señor me dice y te dice a ti, no temas. Yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. A los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Pelearán contra ti. Todo aquel que no esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, así esté en la iglesia, así se llame adventista, aquel Jeremías que el Señor levante, va a tener que con amor decirles dónde está fallando, a quién le gusta que le digan sus errores. Eso va a traer para el Jeremías del tiempo del fin enemistades. No va a caer bien. Van a venir quienes van a querer hasta que lo borren de la iglesia, que lo saquen, que no lo dejen entrar, que no lo escuchen. Le van a poner tantos peros. Pero recuerda lo que dice el Señor aquí: pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Imagínate, hermano, el Señor estará contigo. Viene una ruina general, hermanos. Usted lo sabe. Viene una ruina. Aunque estamos viviendo en los Estados Unidos, el país de las riquezas, dentro de poco veremos cómo este país comienza a declinar su economía, a declinar en todo, hermano. Su moral, ya la estamos mirando. Sin embargo, dice aquí, leo de las notas de la hermana White. Nos dice allí, ¿qué dice el hermano Manolo? Sin embargo, en medio de la ruina general que iba cayendo rápidamente en la nación, se le permitió a menudo a Jeremías mirar más allá de las escenas angustiadoras del presente y contemplar las gloriosas perspectivas que ofrecía el futuro, cuando el pueblo de Dios sería redimido de la tierra del enemigo y trasplantado de nuevo a Sión. Previó el tiempo en el que el Señor renovaría su pacto con ellos y dijo: su alma será como un huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. Vemos entonces,
viene una ruina general. Pero debemos nosotros hoy, que todavía hay gracia, ser unos Jeremías, que anunciemos a tiempo y fuera de tiempo que la misericordia de Dios está esperándoles, que hay todavía oportunidad de perdón, que se apresuren porque la gracia se está terminando. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser un Jeremías? ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar. Pero recuerda, no estás solo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te sostendré. Tú serás una columna. Tú serás un muro de bronce. Pero necesitamos depender de Dios. Y aquí en este día de hoy sábado al final nos dice: Jeremías no fue muy feliz. Su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo, encarcelamiento. Eso te espera a ti, hermano. Eso me espera a mí. Si deseo y permito ser un instrumento de Dios. Muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes procuraba ayudar. Los hermanos de la fe. Allí estarán los peores enemigos, los que te van a señalar, los que van a llevar a las autoridades para que tú seas llevado a la cárcel. Muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos en la dirección correcta. Jeremías prefiguró lo que Jesús afrontaría centenares años después en el mismo país. Y Jeremías también prefigura a todo hijo de Dios que vive en el tiempo del fin, que por llevar la palabra, muchos van a dar su vida, porque ¿a cuál profeta quisieron los israelitas? Dígame uno que ellos quisieron. A ninguno. ¿Por qué? Porque el profeta, ¿cuál es el propósito de un profeta? ¿Cuál es el propósito del llamado de un profeta? Ser el portavoz de Dios, de ir a un pueblo rebelde y decirles que se vuelvan a Dios, decirles que guarden los mandamientos, decirles que como están viviendo, están perdidos. Cuando el pueblo cree que está haciendo la voluntad de Dios y no lo está haciendo. ¿A quién le va a agradar eso? Pero hermanos, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque de Dios vamos a recibir la recompensa. Así es de que, hermanos, durante esta semana, mire lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los profetas, antecedentes familiares de Jeremías, el llamamiento profético de Jeremías, profetas reacios, la vara de almendro. Todo eso vamos a estudiar durante esta semana. Así es de que, hermanos, preparémonos para que durante este trimestre y más durante esta semana, el Señor me llame a través del libro de Jeremías a volverme a Él de todo corazón, ahora que todavía hay oportunidad para ti y para mí. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan una feliz semana. Que el Señor les bendiga, amigos y hermanos. Fue para nosotros un verdadero gozo haber compartido con ustedes el repaso de lección en esta hermosa noche. Desde ya les estamos deseando un feliz inicio de semana y que el Señor pueda acompañarles en todo momento. Se despide de ustedes
Su hermano y amigo Manolo Roca. También su hermano y amigo Humberto Cativo les dice buenas noches, que el Señor les bendiga. Amigos y hermanos, te invitamos para el día de mañana a las 7 de la mañana con el siguiente día, domingo por supuesto, en la lección de Escuela Sabática. Feliz noche, te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.